Bien, nos proponen aquí 4 vectores. Vamos a identificar de cada uno de ellos su módulo y dirección. Comencemos con el vector A, identificando los catetos respectivos en este triángulo de aquí, que serían 6 y 4 respectivamente. Vamos a trabajarlo aparte para mayor comodidad. Muy bien, veamos entonces que este vector está ubicado en el primer cuadrante, es decir, su dirección va a variar de 0 a 90 grados. El cálculo del módulo lo vamos a obtener utilizando el teorema de Pitágoras. Esto en nuestra calculadora nos da un valor de 7,21. Y para la dirección, en este caso para el cálculo de este ángulo de aquí, usamos la razón trigonométrica inversa de la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tú ya sabes que esto en la calculadora sería shift tangente de 4 sobre 6 y obtenemos un valor de 33,7, y esto coincide con la dirección del vector A, un ángulo que se mide en sentido antihorario desde 0 grados. Sin embargo, ocurre mucho en clase lo siguiente: profesor, yo he tomado en cuenta este triángulo de aquí, es decir, he contado 4 y 6, 6 y 4, pero tomando en cuenta este triángulo de aquí. Bien, entonces lo que tú vas a hallar es el ángulo alfa. Veamos cómo resolvemos este problema de aquí. Bien, el cálculo del módulo no va a variar, seguimos suplicando Pitágoras y obviamente me tenía que salir el mismo resultado. El cálculo de alfa en este caso sería la inversa de la tangente, cateto opuesto 6 sobre cateto adyacente 4. Si llevamos esto a nuestra calculadora, sabemos que shift tangente de 6 sobre 4 obtenemos un ángulo de 56,31, pero esta no es la respuesta. Para poder hallar el ángulo, si es que has tomado este triángulo de aquí, tendrías que restar 90 menos alfa, es decir, 56,31, y esa sería nuestra respuesta. Entonces, observamos que el cálculo del módulo y la dirección no va a variar. Esto lo podemos aproximar a 33,7 para que nos dé el mismo resultado anterior. Bien, entonces del vector A tenemos que su módulo es 2 raíz de 13 o 7,21 y la dirección es de 33,7 grados. Vamos a identificar ahora los elementos del vector B. Para eso relacionamos este triángulo de aquí, rectángulo, contamos los catetos y obtenemos los valores de 6 y de 3 respectivamente. Veamos cómo trabajamos esto. Bien, lo vamos a trabajar aparte para no confundir. Ubicamos este vector entonces en el segundo cuadrante, una dirección mayor de 90 y menor de 180. Y vamos a calcular este ángulo alfa de aquí. Bien, entonces en este triángulo el cálculo del módulo es a través del teorema de Pitágoras. En nuestra calculadora obtenemos un valor de 6,71. Ahora, alfa lo obtenemos a través de la razón trigonométrica, la inversa de la tangente, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya sabes que esta nuestra calculadora es shift tangente de 3 sobre 6 y nos da un valor para alfa de 26,57 grados. Sin embargo, sabemos que este no puede ser la dirección, sino vendría a ser todo este ángulo de aquí. Entonces, a 90 grados le sumamos el valor de alfa y obtenemos un valor de 116,57. Por lo tanto, los elementos del vector B sería un módulo de 6,71 y una dirección de 116,57. Ahora, se puede plantear la misma situación anterior. Profesor, yo estuve trabajando con este triángulo de aquí, es decir, con los catetos de 3 y 6, 6 y 3, pero en este triángulo de aquí. Bien, lo que tú vas a hallar es el ángulo beta. Entonces, en este nuevo triángulo tenemos que el cálculo del módulo sigue siendo a través de Pitágoras, eso no va a cambiar. Obtenemos la misma respuesta de 6,71 y la dirección, en este caso el ángulo beta, sería la inversa de la tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Operando esto en nuestra calculadora, shift tangente de 6 sobre 3, obtenemos un valor de 63,43. Pero esta no es la dirección porque la dirección ya hemos establecido que es esta de aquí. Entonces a 180 le quitamos beta. 180 menos 63,43 obtenemos un valor de 116,57. Entonces observamos que el módulo y la dirección sigue siendo la misma independiente del triángulo que has optado por trabajar. Entonces para el vector B tenemos un módulo de 3 raíz de 5 o 6,71 y una dirección que estaría dada por todo este ángulo de aquí, 90 más 26,56 de 116,56. Bien, trabajemos ahora los elementos del vector C. Para eso ubicamos este triángulo de aquí con los catetos respectivos de 5 y 3.
Y tenemos lo siguiente. Bien, aquí tenemos el vector C que estaría ubicado en el cuarto cuadrante, por lo tanto una dirección mayor de 270 y menor de 360 grados. Vamos a hallar este ángulo alfa, que no es la dirección, pero nos va a ayudar a encontrar dicha dirección. Bien, entonces en nuestro triángulo, el módulo de C, utilizamos el teorema de Pitágoras, que operando sale 5,83, no olvides la notación. Y para el cálculo de alfa, la razón trigonométrica inversa, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esta es nuestra calculadora Sheik tangente de 3 sobre 5, obtenemos un valor de 30,96 grados. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Pues bien, la dirección se mide desde 0 o 360 en sentido antihorario. Entonces, a 270 le vamos a sumar el ángulo alfa, es decir, 30,96, y obtenemos un valor de 300,96. Entonces, tenemos el módulo y tenemos aquí nuestra dirección. Pero vamos a plantear la misma situación que se ha venido repitiendo. ¿Qué hubiera pasado si yo trabajaba con este triángulo de aquí? Es decir, los catetos de 3 y 5 o 5 y 3, pero a través del ángulo beta. Bien, vamos a hallar en este caso nuestro nuevo triángulo, el módulo a través de Pitágoras, y obtenemos el mismo resultado, pero para el ángulo de beta, la inversa de la tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es nuestra calculadora Sheik tangente de 5 tercios. Obtenemos un valor de 59,03 grados. ¿Qué debemos hacer ahora? Bien, entonces a 360 le puedo restar beta, es decir, a 360 le resto 59,03 y obtenemos un valor de 300,96. Entonces observamos que el módulo y la dirección sigue siendo del mismo valor independiente del triángulo que decidas trabajar. Bien, entonces vector C tenemos un módulo de raíz de 34 o 5,83 y la dirección está establecido por todo este ángulo de aquí, 270 más 31, es decir, 301 grados. Bien, finalmente el vector D vamos a trabajar en estos catetos cuyos módulos son 5 y 5 respectivamente. Bien, para el cálculo del módulo de este vector que se encuentra en el tercer cuadrante con una dirección mayor de 180 y menor de 270, vamos a calcular este ángulo alfa de aquí. El módulo lo obtenemos a través del teorema de Pitágoras, o también podemos identificar el triángulo rectángulo notable 5, 5, 5 raíz de 2 o 7,1. Vamos a hallar el ángulo alfa a través de la razón trigonométrica inversa de la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si ponemos esto en nuestra calculadora, nos sale un valor de 45 grados, mismo valor que pudimos haber obtenido directo a través del triángulo rectángulo notable. Bien, pero esa no es la respuesta, porque esta es la dirección del vector. Podemos optar entonces por a 180 sumarle el valor de alfa. Entonces sería 180 más 45, es decir, 225 grados. Por lo tanto, tenemos un módulo de 7,1 y una dirección de 225 grados, pero aquí vamos a plantear el mismo problema. ¿Qué hubiera pasado si yo decidía trabajar con este ángulo de aquí? Bien, los catetos son los mismos, pero tú vas a calcular el ángulo beta. Listo. Vemos que en mi nuevo triángulo el módulo se sigue obteniendo por Pitágoras o por triángulo rectángulo notable. Y en este caso, para hallar el ángulo beta, la inversa de la tangente, cateto opuesto sobre adyacente. En este caso obtenemos un ángulo de 45 grados, pero esta no es la respuesta. En todo caso, lo que podemos hacer es a 270 quitarle el ángulo beta, 270 menos beta, es decir, 270 menos 45, obtenemos un valor de 225 grados. Acá podemos corroborar que tanto el módulo como la dirección nos ha salido el mismo resultado. Bien, entonces tenemos aquí el vector D, un módulo de 5 raíz de 2 o 7,1 y una dirección de 180 más 45, es decir, 225 grados. Bien, entonces conclusión, para el cálculo del módulo Pitágoras o triángulo notable y para el cálculo de la dirección, en este caso las razones trigonométricas inversas o en todo caso triángulo rectángulo notable si es que el problema lo permite.